El rugido ensordecedor de la multitud se detuvo abruptamente. El eco de miles de alientos contenidos pendía en el aire denso de una noche de septiembre, cargada con la promesa de la gloria o la amargura del fracaso. En ese instante fugaz, el destino de una temporada, quizás de una era, oscilaba precariamente. Juan Soto, con el peso de una nación beisbolera y un contrato estratosférico sobre sus hombros, observó el lanzamiento. La pelota, una mancha blanca diminuta contra el fulgor del estadio, voló hacia él. Y luego, el estruendo. Un impacto tan resonante que no fue solo un jonrón, sino un grito desesperado de esperanza, una declaración audaz en medio de la desesperación. Esa noche del 13 de septiembre, contra los Rangers, el cuadrangular número 45 de la temporada no fue una estadística más, fue un latido en el pecho de una ciudad que se negaba a rendirse. Esta es la historia de Juan Soto y los Mets, un relato entrelazado de brillantez individual y lucha colectiva, de expectativas monumentales y la cruda realidad del béisbol en los momentos más cruciales. Una temporada que prometía ser el amanecer de una nueva era para los Mets se tambaleaba al borde del abismo. Una inesperada racha de 8 derrotas consecutivas en septiembre había empujado al equipo a una situación desesperada en la carrera por el comodín, con el sueño de los playoffs desvaneciéndose como humo en el viento. Sin embargo, en medio de esta tormenta, una figura se erguía inquebrantable, su presencia una constante fuente de luz. Juan Soto. Su desempeño en el plato durante ese fatídico mes de septiembre fue sencillamente espectacular, manteniendo un promedio de bateo superior a .300. Cada turno al bate se convertía en un microcosmos de drama, cada batazo una afirmación de su inmenso talento. No solo había alcanzado la marca de 45 jonrones por segundo año consecutivo, una hazaña que por sí sola lo colocaría en la élite, sino que sus 32 bases robadas, combinadas con una disciplina férrea en el plato, habían elevado su porcentaje de envasado OBP a un asombroso 4030. Estos números no eran meras estadísticas, eran el pulso de un atleta que se negaba a ceder, un testimonio de su habilidad para impactar el juego en múltiples facetas. Pero, ¿qué significa realmente un contrato de $765 millones a lo largo de 15 años? Este no es solo un acuerdo económico, es una carga, un faro y un compromiso ineludible con la grandeza. Desde el momento en que Soto puso la pluma sobre ese papel, el 15 de septiembre, el más rico en la historia del deporte profesional, las expectativas se dispararon hasta el firmamento. Los medios de comunicación como Bay Media, D-Dark, no tardaron en señalar que su desarrollo y liderazgo serían cruciales. El contrato de Soto, discutido con reverencia y escrutinio, se convirtió en el telón de fondo de cada actuación, cada victoria y, sobre todo, cada derrota. El artículo no solo enfatizaba la necesidad de un rendimiento individual excepcional para justificar semejante inversión, sino también la imperiosa obligación de Soto de liderar al equipo hacia un éxito significativo, hacia los campeonatos que el pueblo de Nueva York anhelaba con cada fibra de su ser. Los neoyorquinos, conocidos por su pasión inquebrantable y su impaciencia legendaria, esperaban que Soto replicara o incluso superara sus impresionantes logros pasados. Su talento innegable y su capacidad para cambiar el rumbo de un juego estaban fuera de toda duda. Sin embargo, en el complejo tapiz del béisbol, ¿es justo colocar el peso de una temporada entera sobre los hombros de un solo hombre? La narrativa mediática, aunque elogiaba sus hazañas, también anticipaba la inevitable frustración y las críticas que caerían sobre él si los Mets no lograban avanzar a los playoffs. Argumentaban, era el destino ineludible de una superestrella, el precio de la fama y la fortuna en el implacable mundo del deporte profesional. Un contrato de tal magnitud no solo compra el talento,
sino también la expectativa de la salvación, la promesa de llevar a una franquicia a las cumbres más altas. Pero, ¿puede un solo jugador, por muy brillante que sea, cargar con el peso de la inconsistencia de todo un equipo? La realidad del béisbol es que no es un juego de un solo hombre. Es una danza intrincada de 9 jugadores en el campo, una sinfonía de lanzadores y bateadores, de estrategias y ejecuciones. El destino de un equipo rara vez recae únicamente en la habilidad individual de una estrella, por más deslumbrante que ésta sea. Los Mets no anotaban suficientes carreras o concedían demasiadas. La rotación de lanzadores, el bullpen, la defensa en momentos críticos, todos estos son componentes vitales. Comúnmente, los equipos que avanzan a las etapas finales son aquellos que poseen un cuerpo de lanzadores sólido y consistente, una base que, a menudo, eclipsa el brillo de los bates más potentes. Si bien la presencia de Soto era indudablemente una de las principales razones por las que los Mets aún mantenían una chispa de esperanza a pesar de sus circunstancias adversas, los medios también reconocieron que la situación podría haber sido exponencialmente peor sin él. Él era el ancla, el motor que impedía que la nave se hundiera por completo. La crítica se vuelve un manto pesado cuando se considera que Soto no es solo un bateador, es un estratega en el plato, un jugador con un ojo excepcional para la zona de strike, lo que se refleja en su altísimo OBP. Los puristas del béisbol, los que entienden las métricas avanzadas, saben que su valor va mucho más allá de los jonrones. Su habilidad para envasarse constantemente, para crear oportunidades para sus compañeros, es un activo incalculable. Algunos podrían argumentar que este escrutinio implacable es simplemente la norma para cualquier jugador con un contrato que evoca la magnitud de un Shohei Ohtani. La narrativa mediática a menudo simplifica la complejidad del béisbol a cifras llamativas. Si Ohtani solo conectara 40 jonrones, la gente lo consideraría poco interesante y, sin duda, sería criticado por el dinero que se le paga. Sin embargo, la verdad es que Ohtani, y por extensión Soto, son ejemplos de habilidad de primer nivel. Un OPS, On-Base Plus Slugging, superior a 940 jonrones y 30 bases robadas son números de élite. Los únicos que critican tales cifras son aquellos que no saben leer las estadísticas, que se quedan en la superficie. Imaginen el impacto de tener a un jugador como Soto bateando antes o después de una figura como Aaron Judge o Ohtani. Sus números se dispararían aún más. La frustración con Soto, si la hubiera, a menudo no radica en su desempeño individual, sino en la percepción de que su brillantez no se traduce en victorias colectivas. Se espera que impulse a la ofensiva, que encienda la chispa, que eleve el estándar de rendimiento para todos a su alrededor. Se espera que su presencia genere una atmósfera de mayor exigencia, de un nivel que incluso podría estar fuera del alcance inmediato de algunos de sus compañeros de equipo. Esto no es solo acerca de los números en el papel, es acerca de la intangibilidad del liderazgo, la capacidad de un jugador para inspirar y motivar a todo un vestuario. A medida que la temporada avanzaba hacia su clímax, la presión sobre Soto era palpable. Se esperaba que él fuera la fuerza motriz, el catalizador que impulsaría al equipo en los partidos restantes, asegurando ese tan ansiado boleto a los playoffs. Pero el béisbol, en su esencia más pura, es un deporte de equipo. Señalar a Soto como el único culpable de un rendimiento deficiente del equipo sería una perspectiva reduccionista y fundamentalmente injusta. Las derrotas de los Mets no se debieron a la falta de esfuerzo o habilidad de su estrella, sino a una compleja amalgama de factores, un bullpen inconsistente, una ofensiva que no siempre respondía en momentos clave, errores defensivos en situaciones de alta presión. Los récords de victorias y derrotas son el reflejo de la suma de todas las partes, no solo de la brillantez de un individuo. Soto, con sus números estelares, estaba haciendo exactamente lo que se esperaba de un jugador de su calibre, entregando resultados que justificaban su salario, una actuación digna de la inversión más grande en la historia del deporte.
La narrativa alrededor de Soto no es solo sobre béisbol, es un estudio de casos sobre la presión, el rendimiento humano bajo un escrutinio implacable y la intrincada relación entre el talento individual y el éxito colectivo. Su temporada, marcada por momentos de éxtasis y desesperación, se convierte en un símbolo de la lucha constante por la grandeza, una búsqueda que a menudo trasciende los números y las expectativas. Así, la historia de Juan Soto y los Mets nos deja una pregunta persistente. ¿Es la grandeza de un jugador de 765 millones medida solo por sus estadísticas individuales o por la cantidad de trofeos que su equipo levanta? ¿Y qué ocurre cuando la brillantez solitaria se enfrenta a la inercia colectiva? Reflexiones sobre el verdadero significado del valor en el deporte moderno y el peso que ponemos sobre los hombros de nuestros héroes. ¿Estamos pidiendo demasiado de un solo ser humano o simplemente no sabemos apreciar la profundidad de lo que realmente ofrecen? La respuesta, quizás, reside en la complejidad misma del juego, una danza eterna entre la esperanza y la realidad, donde el eco de un bateo, aunque glorioso, no siempre puede cambiar el destino de todos.